Hola, bienvenido. Te habla Miguel Ramírez. Continuando con el ciclo de conferencias sobre la aplicación de las normas UNER, estaremos abordando el capítulo 3, el aspecto metodológico de las normas, el aspecto metodológico que va a guiar tu investigación. En este capítulo, la norma te solicita que tú le expliques en detalle al lector el camino que tú seguiste en tu investigación para abordar el tema que te interesó y que te impulsó a hacer estudios doctorales. ¿De qué se trata este capítulo? Según la norma, en su artículo 100 establece que en este capítulo se debe desarrollar todos los aspectos, desde partiendo del paradigma de investigación hasta finalizando en los aspectos éticos, y el investigador debe mostrar con detalles cuándo, cómo, por qué desarrolló la investigación. Bien, ¿qué se espera? Como les he mencionado en las conferencias anteriores, donde abordamos inicialmente las páginas preliminares, posteriormente abordamos el abordaje de la realidad, y en la conferencia anterior abordamos los aspectos teóricos, filosóficos y posiblemente legales de tu investigación. Este tema cobra valor porque aquí le estamos diciendo cómo hicimos la investigación. Desde el mundo de los aspectos del positivismo estaríamos hablando del marco metodológico. Ahora, quiero hacer énfasis en que en la Universidad Rómulo Gallego la gran mayoría de las investigaciones se hacen desde el paradigma postpositivista y otros basado en diferentes enfoques. Vamos a hacer hincapié en estos aspectos. ¿Qué es lo primero que espera el lector que tú le muestres, que tú le digas? Uno, primero, que le hables del paradigma desde el punto de vista de las ciencias educativas. ¿Qué paradigma consideras tú que guía tu investigación? En este sentido, tenemos, si bien, como mencioné antes, el paradigma positivista para las tesis de carácter cuantitativo, en el paradigma de las ciencias sociales podemos abordarlo básicamente desde el paradigma fenomenológico hermenéutico o el paradigma sociocrítico. Cada uno va a depender de qué quieres indagar en esa realidad subjetiva del ser humano. Si tu propósito en el escenario 1 fue comprender, evidentemente estás en un paradigma fenomenológico hermenéutico. Si tu propósito es mostrar la realidad, estás en el paradigma crítico. ¿De qué se diferencia básicamente? En la fenomenología hermenéutica intentamos indagar acerca de el significado que los actores, en este caso educativos, actores sociales, le dan el significado a la vida. ¿Qué significa para ellos la vida en su entorno social, en su entorno educativo? Y en el paradigma sociocrítico estamos
indagando acerca de esas relaciones, esos aspectos del mundo social de los seres humanos que queremos, más allá de interpretar, queremos mostrar sus procesos de transformación. Una vez que tenemos bien orientado ese paradigma, pudiéramos estar hablando de que ya estás en el camino certero de la metodología que se espera que tú como investigador doctoral le presentes al lector. Algunos plantean que es necesario ser directo en la presentación del paradigma, otros plantean que debes partir, por ejemplo, de la definición de paradigma de Kuhn y que posteriormente integres el paradigma que consideras debe guiar tu investigación, y son temas exclusivamente personales. Estás en la invitación, debe ser tu propio tu resultado de los estudios profundos de los diferentes métodos, de los diferentes paradigmas que te van a guiar y te van a decir a ti: este es el que guía mi investigación. Una vez que tenemos claro definido el paradigma de la investigación, es importante que dentro de ese mundo paradigmático de las ciencias de la educación indaguemos para posteriormente presentar el enfoque de la investigación. Este enfoque nos invita dentro del campo educativo dos grandes vertientes. Por un lado está la etnometodología y por otro lado está el interaccionismo simbólico. Ahora bien, ¿cómo es tu método? Tú puedes definirlo, solo que tienes que argumentarlo, porque puedes plantearte tu propia vertiente. Tú puedes decir: sí, yo parto de un método propuesto, pero desarrollaré el mismo en el proceso de mi investigación. Casos como la fenomenología hermenéutica de Van Manen, casos como el interaccionismo simbólico, donde usted lo que quiere es realizar una investigación acerca de la interacción social de un grupo de actores definido. O si usted quiere estudiar los hechos sociales, usted aplicaría la etnometodología. Si usted quiere estudiar el significado, la interpretación de los hechos educativos, del significado de la vida que le asigna la vida un actor educativo, usted pudiera muy bien decir que usted va a tomar, o usted decidió, la fenomenología hermenéutica de Van Manen porque nace dentro del campo educativo, si bien se inició dentro de del estudio de la educación básica. En el transcurrir de los años, con el afianzamiento de la didáctica planteada por Van Manen, ha sido llevada a diversos campos de estudio más allá del campo educativo, con resultados altamente aceptables dentro del campo académico e investigativo. Esto con lo que quiero mostrar acá es que las posibilidades del enfoque las defines tú. Cuando hablamos del método, nos estamos refiriendo a ese camino que usted decide
seguir. Al igual que el enfoque, si bien hay algunas líneas generales que te dicen a ti como investigador cuáles puedes seguir, también es cierto que tú estás en la posibilidad plena de desarrollar una investigación con un protocolo, con una esencia que, si bien puede partir de un planteamiento filosófico, usted lo puede desarrollar. Para eso hay un autor que me parece muy interesante destacar, que es el profesor Arnoldo Crevelli. Tiene, entre algunos de sus libros, tiene libros que abordan el andamiaje de la tesis bajo un enfoque bien particular, y describe de una forma muy sencilla esos elementos metódicos, esos elementos procesuales que pudieran servir de guía en la definición de ese camino, de ese sendero el cual usted decidió tomar para desarrollar su investigación. Cuando se habla de las fases de investigación, le están pidiendo a usted que indique cuáles son ese conjunto de etapas que tú cumpliste para desarrollar la investigación. Hay algunos planteamientos generales de estas etapas. Primero, que describa. Después, que usted redacte. Después, que interprete. Después, que plasme los resultados. Ahora bien, no son camisa de fuerza. Algunos plantean 5 etapas, otros plantean 4 fases. No es una camisa de fuerza, porque cada investigación se plantea a veces de modo particular, y lo que para un investigador puede ser una fase 1, para usted puede ser otro, puede ser la fase 2. Y eso es importante destacar. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones fenomenológicas hermenéuticas, a veces nos vemos obligados a interactuar repetidamente con nuestros actores sociales o educativos para aclarar dudas, para confirmar o descartar alguna interpretación inadecuada de nuestra parte como investigador con respecto a lo que escribió o dijo ese actor social o ese actor educativo el cual usted está investigando. Y entonces se convierte en un ir y venir. Esa dialéctica puede mostrarse en diferentes momentos temporales, por lo que, repito, quizás lo que para usted es la fase 1, para otro puede ser la fase 2. El escenario de la investigación. El escenario de la investigación le solicita que usted escriba dónde desarrolló la investigación. Algunos plantean que usted tiene que buscarse un escenario donde usted pueda ingresar de forma cómoda para usted. Nos plantean, por ejemplo, que si usted está en el campo educativo, sería recomendable que su escenario sea el campo educativo. Si usted está en el campo empresarial, usted lo haga en el campo empresarial. Aquí lo que nos invitan a que el escenario sea de fácil acceso, que no debas esperar por un permiso, que no debas esperar por la aprobación previa de un tercero para tú poder entrar a tu escenario de investigación. Eso te va a facilitar el acceso, pues no va a depender de un tercero que tú puedas ir
a interactuar, a conversar, a dialogar con ese ser humano al cual tú decidiste o con el cual tú decidiste hacer tu investigación. Eso es bien importante resaltar, porque de necesitar un permiso de un tercero cada vez que intentas interactuar con tu actor social, va a retardar evidentemente y va a ser difícil tu acceso a esa información que te va a proveer ese ser humano. Con respecto a las técnicas de acceso de la información de la vivencia humana, es importante que tengas en cuenta que cuando queremos indagar, cuando queremos acercarnos al ser humano, lo podemos hacer desde dos grandes puntos. Podemos observarlo y podemos dialogar. Lo observas cuando lo miras, cuando ves qué hace, cómo hace. Aquí puedes tener dos formas. Lo puedes observar desde afuera o puedes participar de lo que él hace, incluyéndote en su mundo, y cada una de esas dos observaciones te va a dar perspectivas distintas. Aquí le ponemos diversos nombres y cada quien le pone su matiz. Solo que una observación es externa, sin inmiscuirte en el mundo de él, y otra es una observación que la definimos como participante, donde tú te integras a su mundo y vas teniendo una información más profunda. Con respecto al diálogo, podemos hablar de las entrevistas a profundidad, de las entrevistas conversacionales, donde partiendo de una temática general se va generando un ambiente que permite que a medida que la conversación se va dando, se va profundizando en cada momento, hasta donde tú como investigador vas a llegar y decir ya considero que tengo la información suficiente por ahora para la investigación. Aquí es importante destacar que ese acercamiento al ser humano debe darse a través de la confianza. Hay que ganarse la confianza de ese ser humano con el cual quieres hacer la investigación. Otra forma es a través de los grupos focales, donde se selecciona a un grupo de personas, por lo general expertos en una temática, se convoca una reunión en un ambiente cómodo y se van lanzando temas y cada uno de ellos va opinando acerca de un tema. Es una decisión particular del investigador con cuáles de estas formas de acercamiento al ser humano se siente más acorde. Sí es importante destacar el hecho que ese acercamiento debe ser desde lo humano a lo humano, en un ambiente cómodo, donde él se sienta a gusto, donde no invadamos, donde se evite la invasión de los aspectos íntimos de ese ser que está compartiendo su vida con nosotros, por lo cual hay que tener mucho cuidado y exige al investigador una preparación muy minuciosa
de las preguntas generadoras o el conjunto de preguntas que está elaborando con mucha antelación para llevar al momento esa entrevista. Aquí sí es importante el concurso de tu tutor o de otros pares investigativos que desde la óptica del tercero te ayuden a perfilar las preguntas más adecuadas para tu investigación. Es importante que debes mantener el control, pero es bueno compartir para que la visión de los terceros nos ayude a perfilar ese momento tan vital como lo es el acercamiento a nuestro actor social. Cuando hablamos de los informantes claves o los actores sociales, los actores educativos, el ser humano con el cual usted decidió, con el grupo social que usted decidió hacer su investigación, aquí hay diferentes propuestas, diferentes posturas, pero básicamente lo que tú debes tener la orientación clara es cómo consideras tú y a quién consideras tú te puede dar la información que tú andas buscando para, con esa información, con ese ingrediente, hacer los procesos posteriores. En la selección del informante, del actor social o actor educativo, tienes que tomar en consideración el para qué de tu investigación. Entonces tú puedes decir que ando buscando y para qué ando buscando, porque tú vas entonces a decidir: busco un actor social con un perfil tal, lo voy a buscar intencionalmente, voy a seleccionar dentro de un universo un actor específico, voy a buscar un ser humano con unas características particulares para mi investigación, o voy a buscar cualquier ser, cualquier persona dentro de ese universo. Eso solo lo vas a decidir tú. Eso te lo va a decir esos propósitos y esas interrogantes que fueron planteadas por allá en el momento, capítulo 1, esa matriz epistémica que fue desarrollada o que va a ser mostrada, porque también puede ser mostrada no solamente en el momento 1, puede ser mostrada en el momento 3. Entonces, esos elementos van a perfilar las características de ese informante clave. Entonces puede ser un perfil intencional, puede ser un perfil aleatorio, pero solo el investigador es el que va a decir: y con estas características es el perfil de mi informante clave, de mi actor social. Lo que sí es que tiene que quedar argumentado en el documento llamado tesis el por qué usted decidió o no decidió por un actor social. Aquí aparece un elemento que es fundamental destacar y argumentar con precisión en todo lo que es los aspectos metodológicos, en todo lo que tiene que ver con la praxis investigativa, es la ética en la investigación. ¿Por qué es tan importante en la ejecución de la investigación la ética? Porque ella va a mostrar al lector, al mundo, cuáles fueron los elementos éticos que se gestaron y que guiaron su proceso investigativo.
le planteo algo. Imagínese que usted decidió hacer una entrevista conversacional o una entrevista en profundidad a un actor social particular. Ese actor social va a conversar con usted desde su mundo, va a darle información desde su mundo, y usted debe respetar óigase bien, debe respetar completamente lo que dice, cómo lo dice, tal cual lo dice. Normalmente nosotros grabamos las conversaciones y esas conversaciones deben aparecer evidentemente escritas en algún momento, en alguna parte de tu tesis doctoral. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo ético, es que cuando usted transcriba esa investigación, debe escribirse tal cual lo hizo el informante. ¿Cómo usted muestra ética en su investigación? Usted transcribió y usted después se lo muestra al informante. Eso fue lo que usted dijo. Él estará de acuerdo o en desacuerdo y dirá, esto no fue lo que yo dije. Y usted está en la obligación de volver a reescribir y volvérselo a mostrar hasta que le diga, esto fue lo que yo dije. En el caso de reportes vivenciales, ahí se solicita que escriba, partiendo de algo general, que escriba su vivencia, usted también lo transcribe y se lo muestra, esto fue lo que usted escribió. Él le dirá sí o no estoy de acuerdo, y una vez que él esté de acuerdo, es una de las formas de usted cumplir elementos éticos de su investigación, donde usted también va a manifestar la ética en los elementos procedimentales que debe usted dar como origen a los resultados o la semiosis de su investigación. La ética juega un valor fundamental porque es importante que tú recuerdes que estás haciendo una investigación a un ser humano, y falsear lo que dice, lo que muestra un ser humano, es completamente antiético. ¿Cuándo también y en qué momento debemos mantener la ética como norte en nuestra investigación doctoral? Es en referencia a el uso de información de un tercero, reescribiéndola como fuera nuestra. Este es un tema que vamos a conversar en otras conferencias cuando hablemos de las citas y notas. A continuación, para cerrar esta conferencia, te presento un video complementario denominado Las técnicas de investigación del Dr. Xavier Vargas, donde de forma fresca y dinámica te da su punto de vista acerca de las técnicas de investigación. Muchísimas gracias a ti por permitirme ingresar a tu mundo, y yo te doy las gracias por estar conmigo en este momento maravilloso llamado vida. Quiero referirme ahora a las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son modos específicos a través de los cuales obtenemos información de la realidad que ayuda a contestar la pregunta de investigación o a responder si la hipótesis que planteamos es falsa o verdadera. Las técnicas de investigación son muchas, se pueden combinar, no pertenecen a un paradigma específico, hay algunas que son más propias de uno u otro paradigma, pero se pueden intercambiar sin ningún problema, porque la naturaleza de la técnica es encontrar información en la realidad y debe hacerlo de la forma más eficientemente posible.
quiere decir que con el mínimo de esfuerzo debe obtenerse el máximo de información. Debemos considerar con mucho cuidado cuáles van a ser las fuentes de información para poder diseñar no solamente las técnicas, sino los instrumentos propios de cada una de esas técnicas. Así, por ejemplo, la técnica de entrevista, que es una de las técnicas más usadas en investigación, tiene su propio instrumento, se llama guión. El guión es ya en concreto la lista de preguntas o reactivos que vamos a utilizar para desarrollar nuestra entrevista. Hay muchas técnicas, como ya dije, se pueden combinar. Se pueden encontrar en muchos libros de investigación, pero lo relevante realmente aquí de decir es que deben ser apropiadas para obtener la información que ayude a contestar la pregunta de investigación o, finalmente, después del análisis, poder decir con claridad, en base a esa información, si la hipótesis planteada fue falsa o verdadera.